muchísimas gracias por venir a mi canal. Llevo toda la semana citándote en los vídeos porque dio la triste casualidad de que el incendio lo vi mientras estaba hablando contigo, que Sí, ya se estaba ardiendo el edificio. Yo no sé qué hora serían las 9:00 de la noche cuando sí. yo estuve viendo la noticia por internet, que me lo dijo Triumph, el del canal, José, del canal Triumph, me dijo, ¿te has enterado de lo de Valencia? Y yo no sabía de lo que me estaba hablando. Justo en ese momento puse las noticias en internet y me encontré con esa noticia y justo estaba hablando contigo, que quiero poner un poco en contexto a la audiencia. Yo tenía previsto una charla contigo para hablar del tema de la vivienda y justo salió esta noticia y quería traerte al canal para que nos des tu punto de vista como arquitecto y nos expliques, después de todo lo que estamos viendo en redes sociales, según tus conocimientos. Edu es arquitecto por la Universidad, iba a decir Complutense, Politécnica de Madrid. Politécnica. Así que nos va a hablar un experto y eso, agradecerte que te pases por aquí. También le voy a decir a la audiencia que en el momento en el que estábamos viendo esto, los dos estábamos comentando que el edificio, Sí. según las primeras informaciones que teníamos, estaba totalmente deshabitado. Y recuerdas que yo te dije, es que no me lo creo, Sí. no, me parece rarísimo. Y al final, fíjate, muertos y todas las personas que han perdido su casa. Insisto, como he dicho cada vez que he hablado de este tema, que mi más sentido pésame a las familias de los fallecidos y a las personas que han perdido su casa, y que podamos aprender de este desagradable, de este trágico suceso. Y ahora sí, Edu, gracias por estar aquí y soy todo oídos. Bueno, pues nada, lo primero, Begoña, muchísimas gracias a ti. Ya el otro día que estuvimos hablando ya te comenté que hace como un año que sigo tu canal y vamos, me quedé alucinando cuando hablamos y me dijiste que tú también me conocías a mí de otra época anterior que tuve en YouTube y no me lo podía creer. Así que nada, estoy muy feliz de verdad de estar aquí hoy en tu canal. Y nada, lo que estabas comentando, el otro día es cierto que yo me enteré lo mismo un ratito antes de hablar contigo por un comentario de alguien en un vídeo que justo subí ese día que me decía, ¿has visto lo que está pasando en Valencia? Y lo vi rápido y al principio fíjate que yo pensaba que era un edificio en construcción, porque lo mismo, debí de ver como que estaba vacío y demás, dije, bueno, esto es un edificio que está en construcción, vi así como la estructura y tal, y fíjate, y además me decías tú, imagínate que esto llega a ocurrir de noche. Que esto Sí. llega a ocurrir de noche. La cantidad de gente que hubiera habido. Pues después, analizando el otro caso, el que hubo en Londres, que hizo que se cambiara la normativa a nivel europeo, ese incendio, el de la Torre Grenfell de Londres, ocurrió precisamente, se desató de noche, de madrugada. ¿Cuántas personas murieron ahí? 72 personas. 72 personas, Dios mío. Es Increíble. terrible. Yo cuando me Increíble. enteré de la noticia, lo primero que pensé antes de ver las imágenes es que se trataba de un edificio de la periferia y que era un edificio ocupa. Como siempre hay alguna noticia así un poco escabrosa, Sí, sí, pero sí, fíjate, es sí, que era podría. una pregunta, ¿los materiales que se utilizaron en el edificio Grenfell son los mismos que se utilizaron, por lo que se sepa, hasta la fecha en el edificio de Valencia? Todavía 100% no se sabe. Lo que más o menos la versión, digamos, que se está extendiendo es que sí, que serían muy parecidos. No obstante, en este tipo de casos no hay que fijarse tanto en los materiales únicamente, sino en las soluciones constructivas y en cómo están esos materiales empleados en cada una de las capas de esa solución constructiva. Es cierto que tiene muchísimo que ver un incendio con otro y nada más ver las imágenes, todo el mundo empezó a pensar en esa torre por la rapidez con la que se propagó y porque era un incendio propagado desde el exterior, desde la envolvente del edificio. Y eso es precisamente lo que tiene en común con la torre Grenfell, que sí que es cierto que las diferencias son que, por ejemplo, la Torre Grenfell es un edificio antiguo rehabilitado con este tipo de fachada ventilada y este de Valencia era un edificio nuevo prácticamente, como quien dice, del 2008-2009. Entonces, pero al final la composición de la fachada era muy similar. Teníamos una fachada ventilada y teníamos un exterior con placas de composite y el problema parece ser que estaría en que las placas de composite tenían un alma, era aluminio, y tenían un alma con material con base de polietileno. Y eso es lo que se cree que puede haber pasado en Valencia.
Vale, vamos a empezar un poco por el principio, porque siempre que hay un suceso así de lo que sea, todos somos arquitectos, o todos son médicos, o todos somos abogados. Yo no tengo ni idea de lo que es una fachada ventilada. ¿Qué es una fachada ventilada? A ver, te cuento, una fachada ventilada es, tú cuando estás en tu casa, tú tienes la fachada, tienes una pared normalmente de ladrillo, ¿vale? Con el yeso hacia tu casa. Después de esa pared de ladrillo, tienes en la fachada ventilada, tendrías una capa de aislante, de aislamiento térmico, y sobre esa fachada se colocan una perfilería metálica y se deja unos 5 centímetros de cámara de aire y sobre esa perfilería metálica, dejando ese espacio, se colocan unas placas de revestimiento exterior, que pueden ser de muchos materiales. Pueden ser cerámicas, puede ser un muro cortina de vidrio, se puede hacer de muchos materiales, pero hay un material que se utiliza mucho en construcción, que es el composite, que es, pues eso, un material que tiene un alma un material aislante y dos planchas de aluminio muy finitas de unos 0,3, 0,5 milímetros en los laterales. Es un material que se utiliza muchísimo porque no pesa prácticamente nada, con lo cual no se le añade a la estructura, no se le añade mucho peso. Es un material que, pese a ser ligero, es muy rígido, con lo cual se pueden hacer grandes planchas. Se puede conformar bien para las esquinas, para las terrazas, para lo que sea en las envolventes, y además se le puede dar muchos acabados distintos. Entonces, por eso se ha utilizado tanto. El problema está en que antiguamente se utilizaba con base de polietileno y ahora ya no está tan extendido para su uso en edificaciones, en fachadas, digamos. Ahora lo suyo sería utilizarlo con una base de un aislante tipo lana mineral, ¿vale? Que no es tan combustible como el polietileno. En la cámara esta de aire a la que hace referencia es para que el edificio sea más caliente, entiendo, para que se conserve mejor la temperatura, ¿puede ser? Exacto, es una forma de conseguir mayor eficiencia energética en los edificios. Aísla más al edificio tanto del frío como del calor. ¿Por qué? Porque la cámara de aire funciona como un efecto chimenea, que es lo que hizo también en parte que el incendio se expandiera más rápido hacia arriba. El efecto chimenea es que el aire caliente, por física, sube, porque pesa menos. Entonces, la cámara de aire está abierta por abajo y por arriba y eso hace que el aire interior se vaya renovando, con lo cual la incidencia del sol no hace que traspase el calor hacia adentro. Y además que se renueva el aire también hace que haya menos condensación, que no te lloren las ventanas, por ejemplo, ese tipo de Lo de la cosas. O sea, humedad, claro, es que a mí eso me uh-huh. sonaba, porque aquí en Galicia, como hay tanta humedad, los edificios más antiguos se suele añadir luego ese revestimiento fuera de las viviendas. Lo que desconozco por completo es el material que se está utilizando. O sea que aquí no sería tanto el problema en la cámara de aire, que por lo visto es lo común y lo normal, sino en el material empleado en lo que me mencionas que es el composite, ¿no? Claro, y no solo en el material empleado, sino digamos, en la solución constructiva al conjunto. O sea, no es, o sea, un material, dependiendo de la solución constructiva concreta, puede ser seguro o puede no serlo. Ajá. Y una pregunta, dices que se cambió la normativa a raíz del incendio que se produjo en la Torre Grenfell. ¿La Ujú. normativa en qué año cambió? ¿En el 2005, no? ¿O cuándo había cambiado? ¿O hay dos normativas, una A de ver, contra incendios y otra para el material este, no? mira, te cuento rápidamente un poco las fechas y cómo hemos ido evolucionando en este país y en base a qué. Nosotros, en torno a 1977, lo que teníamos eran unas normas muy básicas de la edificación. De hecho, se llamaban normas básicas de la edificación, si no me equivoco. Después, en 1996, es cuando entra el CPI 96, que es lo que se entiende que si este edificio consiguió la licencia en 2005, estaría regido por ese CPI del 96, que son las condiciones de protección frente a incendios. ¿Vale? Ahí todavía no se limitaba la reacción al fuego de los materiales en el exterior. Después, en 1999, entra en España la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación. Y esta ley lo que obliga es a la creación de un CTE, un Código Técnico de la Edificación,
que no entra en vigor hasta 7 años más tarde, en el 2006. En el 2006 empieza el CTE. Con el CTE se introducen una serie de documentos básicos frente a la salubridad, a la accesibilidad, la seguridad de las estructuras, y uno de ellos es el DBSI, que es el documento básico de seguridad ante incendios. Eso es del 2006. Después, el CTE no se ha cambiado, modificado, más que en 2 ocasiones, que son, creo recordar, en 2013, que juraría que no se tocó nada de los incendios, y en 2019, pero que no entró hasta septiembre de 2020. Ahí se hicieron varias modificaciones en varios apartados, y una de ellas era la de protección frente a incendios. ¿Y por qué fue? Por el incendio de 2017 de la Torre Grenfell. Fue por esto que se cambió a nivel europeo, y en España tuvimos que cambiar la normativa, que ahora te contaré un poco qué tiene que ver. También Claro, una pregunta quería, antes de bueno, que dime. continúes. Claro, una vez que cambia la normativa, te voy a dejar terminar, porque luego la gente me va a echar la bronca, pero antes de que termines, no quiero que se me olvide esta pregunta. Se habla del cambio de normativa, pero al final lo que se tendrá que ver es si este edificio cumplía la normativa en el momento en el que se construyó. Claro. Entiendo, no lo sé porque no me he leído ese reglamento, será un reglamento, supongo, bueno, también habrá leyes. Si contemplan algún tipo de disposición transitoria para los edificios que se encontraban al amparo de la normativa anterior. No sé si tú lo conoces. Normalmente en arquitectura, cuando se cambian la normativa, no es de aplicación a los edificios construidos antes. De hecho, cuando se está generando ese cambio de normativa, pero todavía no ha entrado en vigor, todavía se pueden solicitar licencias acogiéndote a la normativa que en ese momento todavía está en vigor. Aunque si no ha entrado todavía el Real Decreto que aprueba ese cambio de normativa, aunque ya esté redactada y ya todos la conozcamos, todavía no aplica. Y a los edificios que estaban construidos antes tampoco, porque si no estaríamos todo el día haciendo obras, digamos. Claro, pero si yo me planteo, ¿no? Si realmente se hace para evitar una desgracia a futuro, como lo que pasó en la Torre Grenfell, no tiene mucho sentido. Claro, cambias la normativa con lo que tiene que ver con los materiales y demás, pero los demás edificios siguen estando ahí. O sea, hay Claro. el mismo riesgo. Sí, realmente todas las torres que estén edificadas con esa misma solución constructiva y esos mismos materiales van a tener el mismo riesgo si no se cambian. ¿Vale? Es Terrorífico. verdad, sí, es cierto que, ya te digo, este edificio, si es cierto, como dicen, que consiguió la licencia en 2005, estaría, un año antes de la entrada en vigor del CTE, estaría ok con la normativa de la época, suponiendo que no haya nada raro en los materiales. Si es el material de polietileno y es el mismo caso que la Torre Grenfell, estaría dentro de normativa. Incluso hasta, ya te digo, pues hasta 15 años después, que es cuando se cambió en torno a 2019, que entró en el 20, el cambio de normativa de 2020 lo que dice es, empieza a incidir sobre la propagación de los incendios en el exterior. Hasta entonces nos habíamos fijado sobre todo sobre la propagación interior de los edificios. Se sectoriza, cuando tú haces un edificio, sectorizas en la planta, haces diferentes sectores, por eso te van diciendo siempre, cierra la puerta detrás de ti y demás, porque todos los materiales que dividen estancias tienen también una resistencia frente al fuego, que se mide en minutos. Por ejemplo, si tú tienes 120 minutos o 60 minutos, esos son cuánto aguanta el material, digamos, para cuánto aguanta al fuego, para no traspasar de una estancia a otra. Pero es con este cambio de 2019-20 cuando se empieza a legislar sobre la propagación de los incendios en el exterior. En el exterior, tanto en vertical como en horizontal, etcétera. Lo que me parece llamativo es que la normativa va cambiando con respecto a los materiales, los arquitectos os vais reciclando, sin embargo, el protocolo de los bomberos es el mismo o sea, entiendo que falta comunicación, ¿no? O sea, vosotros hacéis Sí. un trabajo y luego los bomberos, si se produce un incendio, que puede ocurrir por distintos factores y que no tenga nada que ver ni siquiera el arquitecto, pienso en cualquier tipo de incendio provocado, por ejemplo. Claro,
que yo esto también lo barajé en este caso, dije, esto ha sido provocado. Lo primero que pensé cuando vi tanto fuego, digo, yo desde mi absoluta ignorancia pensé, madre mía, esto ha tenido que ser provocado, alguien ha incendiado el edificio por varios frentes. Pero claro, lo que voy es, los arquitectos van cambiando la normativa como aprendiendo de lo que ha pasado en otros edificios. Antes de que se cortara, porque ese trocito lo voy a tener que recortar así, estábamos hablando de, bueno, me estabas comentando cómo ha ido evolucionando la normativa después de todo lo que ha ido pasando. Es decir, los arquitectos van aprendiendo tanto a la hora del material empleado en la construcción como en la técnica, ¿no? Claro, y yo te decía que a mí me parecía que había falta de comunicación entre dos sectores importantes. Pienso, por ejemplo, en los incendios que pudieran ser provocados, que no tenga nada que ver aquí en la construcción ni el material. Pero si ese edificio continúa en pie porque la normativa no se le aplica, pues como lo que pasó en lo que ha pasado ahora, si están dentro de la normativa, claro, el protocolo que luego se utiliza por parte de los bomberos sigue siendo el mismo. Y por lo que han dicho, lo que dijo el jefe de bomberos de Valencia y otro compañero también bombero, ellos entienden que al tratarse de una excepción no van a cambiar el protocolo que se utiliza. Claro, a mí esto me parece muy peligroso como ciudadana, porque yo desconozco los materiales que tiene mi edificio. No tengo ni idea. Yo soy profana en la materia y yo no sé si tú sabes como arquitecto o hay algún tipo de, no sé, de posibilidad de saber qué edificios tienen esos materiales o esa forma de utilizarlos actualmente en España. A ver, lo primero que quiero decir es que los edificios, antes de conseguir la licencia de ocupación, siempre necesitan pasar el OK de bomberos, normalmente, y sobre todo en los edificios públicos. Es verdad que aquí hay que diferenciar entre los edificios públicos y los edificios de viviendas. No es lo mismo, en oficinas, por ejemplo, hay muchísima más carga normativa frente a pues eso, a la protección contra incendios, la evacuación, los recorridos de evacuación, la señalización, etcétera. Pero en general siempre todos los edificios tienen que pasar ese OK de bomberos. Lo otro que me estabas comentando, No tenía que he ni perdido idea el de hilo. esto, Edu. O sea, en el momento de conseguir la cédula de habitabilidad, la cédula de Ujú. ocupación, tiene que pasar por bomberos. No lo sabía. Sí, los edificios de públicos, todos, sin excepción, todos tienen que conseguir, por lo menos en todos los que yo he trabajado grandes, estoy seguro de que sí. Estadios y demás. Oficinas, oficinas de obra nueva, juraría que también, porque al final tú date cuenta que cuando haces un edificio, si tiene más de cierta altura, ¿vale? Necesitas, por ejemplo, aplicar una columna seca, que es una especie de tubería que se coloca en los edificios públicos de cierta altura, como digo, para que ellos puedan enchufar el agua y en determinada planta abrir y poder extinguir el fuego. Por eso es que este incendio es una excepción porque es un incendio provocado como desde el exterior, que yo entiendo, a ver, no soy experto en incendios, pero entiendo que si ellos tienen este protocolo es porque están pensando siempre en incendios originados en el interior. Claro. En De cuanto, en manera cuanto a cómo, dime. sí, sí, no, perdón, contéstame la pregunta porque yo En, me meto en cuanto a cómo lo que me comentabas de identificar cuáles son los edificios en los que podría pasar esto, pues son los edificios que tengan, como te digo, fachadas ventiladas. Fachadas ventiladas con composite, pero como te digo, no todos, por el hecho de tener una fachada ventilada, tienen que ser peligrosos. Lo primero, deberíamos de esperar a que se realice la investigación y saber si efectivamente ha sido como en la Torre Grenfell, que además de tener este sistema que no ayudó en nada, teníamos núcleos de polietileno en el revestimiento. Hay muchos revestimientos de composite que los que se utilizan hoy en día normalmente sí que tienen esa lana mineral y además hay distintos tipos digamos, distintos tipos de material en cuanto a su reacción frente al fuego. Y la normativa de 2019-2020 lo que marca es precisamente eso. En base a la altura del edificio y en base a si tiene una fachada ventilada o no, te marca una reacción frente al fuego de la solución constructiva que tienes que utilizar. O sea, es un tema, como te digo, bastante complejo, por eso no quiero tampoco generar alarma social,
pero no está de más, pues eso, que estemos pendientes de cómo avanza esta investigación, que por lo que he leído creo que está bajo secreto de sumario, o sea que quizá en una temporada no vamos a seguir recibiendo información, pero bueno, de la Torre Grenfell sí que se concluyó al final que tuvo que ver con estos materiales del revestimiento, o sea que veremos a ver. Claro, cuando hablamos de normativa, yo creo que hay que diferenciar la responsabilidad que puede tener un arquitecto o la empresa constructora. No sé hasta dónde llega la responsabilidad del arquitecto y de la empresa constructora, porque entiendo que vosotros como arquitectos elaboráis unos planos con una serie de materiales y la constructora únicamente cumple órdenes. Luego habrá que ver si la constructora realmente está cumpliendo de forma fidedigna con lo que ha puesto el arquitecto en los planos, ¿no? Para Pero eso yo también está la dirección facultativa, Begoña, que es la revisión durante la obra de que se ejecuta en base al proyecto. O sea, que también la dirección de obra se firma a ver, como te digo, yo creo que en este caso habrá una investigación, primero física, de los materiales que hay allí, porque hay partes de la fachada que nos han quemado y se puede analizar rápidamente, y luego una investigación documental del proyecto de cómo se llevó a cabo, quién firmó qué es qué materiales se prescribieron, si cumplían con la normativa de la época, según la fecha, etcétera. Y luego, por claro, supuesto, la investigación de los expertos en incendios para ver si efectivamente lo que decías, pues a lo mejor tenemos que cambiar ese protocolo o tenemos que ir a adecuarlo a este tipo de incendios. claro, porque lo que yo quiero diferenciar es que una cosa es la normativa de cara a la responsabilidad que pueden tener las personas implicadas en la construcción o en el desarrollo del proyecto de este edificio y que efectivamente si cumplen la normativa no tendrán ningún tipo de responsabilidad. Y otra cosa que a mí me parece importante, sin generar alarma social, pero desde luego si se evidencia que el problema ha estado en los materiales empleados en la construcción, por mucho que cumpla la normativa los edificios que estén actualmente en pie, yo creo que eso tendrían que cambiarlo. Porque claro, la normativa, por poner un ejemplo, ¿no? Es lo mismo que los accidentes de tráfico. Si una persona tuvo un accidente en un momento en el que pues, cumplía las normas de seguridad o lo que fuera en la época y no llevaba el cinturón porque no era obligatorio, por ejemplo, eso no significa que no haya que adecuar las cosas que ya están a la normativa vigente. Obviamente, esto supone un gasto importante para las comunidades de propietarios. Yo no sé si aquí el Estado hará algo. Esto es un futurible en el caso de que haya edificios que, aunque cumpla la normativa en el momento en el que se construyeron actualmente, pues puedan suponer un riesgo para la vida de las personas que están viviendo allí, sea necesario cambiar esos materiales. Me quiero acortar, por ejemplo, de lo que pasó con las uralitas. Yo no sé si tú estás informado de que esos materiales se ha demostrado que son riesgosos para la salud de los que habitan esos edificios que tienen ese Sí, material. sí, sí. Yo digo uralita, pero no sé exactamente cómo se llama el material. Sí, en Que inglés se llama además, asbestos. sí, el que provoca asbestosis. Yo solo sé por los Ujú. temas de los astilleros, que es ese material que hay uralitas. Entonces, claro, yo entiendo que si hay edificios, que lo sabrá, porque este edificio además es un edificio nuevo, o sea, es relativamente nuevo, del año 2008, decía. 2008-2009 terminaron, sí. Claro, es un Sí, sí, edificio sí. muy nuevo y yo no sé, porque claro, hay edificios que aquí por lo menos en Galicia, para no tener humedad y demás, se han ido poniendo capitas por fuera y yo no sé el material que se utiliza. Yo no sé, es que Claro. nos enfrentamos a un problema, pero gordo, gordo, ¿eh? A ver, estoy pensando en, como te decía, los cambios de normativa no afectan directamente a los edificios que ya están construidos, pero sí que es cierto que, por lo que estabas comentando, por ejemplo, en cuanto a la accesibilidad o en cuanto a la eficiencia energética, sí que desde las administraciones públicas se promueve el que los edificios antiguos se vayan mejorando y se vayan adecuando, pues a través de, por ejemplo, para poner el ascensor o para mejorar la eficiencia energética del edificio y hacer la obra del revestimiento, sí que dan ayudas a las comunidades de vecinos. Entonces, quizá si se acaba determinando que este incendio ha sido, digamos, en las mismas condiciones que el de la Torre Grenfell de Londres y que por lo visto, por lo que he estado indagando por Internet, hay bastantes más casos, pues quizás sí que sería lógico que se empezase también a pensar no solo en eso, en la accesibilidad o
o en la eficiencia energética y también en la seguridad frente a incendios, actualizar, digamos, esos edificios que se han quedado un poco obsoletos o que en el momento de su construcción, pues básicamente no se habían analizado tanto o no habíamos Joder, pasado por este tipo de incendios. lo que estoy pensando en esas personas que se han comprado un piso de 300 y pico mil euros hace nada y menos y de repente ahora Sí, te tengas que enfrentar a una derrama de un montón de dinero que por mucho que haya ayudas estatales, esto es como lo del ascensor, ayudas las hay, pero a ti te toca pagar un sí, montante y no estamos hablando sí, sí, sí. precisamente de poco dinero. Y yo pienso, madre mía, qué injusto me parece, o sea, comprarme un edificio nuevo. Y ahora te voy a lanzar una pregunta. ¿Tú como arquitecto crees que ahora las construcciones son peores que las de antes? ¿O que duran Mm, menos? A ver, no necesariamente, o sea, no, en eso no estoy de acuerdo. Es verdad que o sea, las construcciones están elevando cada vez más el nivel de calidad. Es cierto que hay muchos factores que se ven. Esto de la eficiencia energética, la locura por la eficiencia energética, viene sobre todo del mundo de las viviendas passive house que se desarrollaron en Alemania, fueron de los primeros sitios de Europa donde se desarrollaron y aquí empezaron a entrar precisamente pues en torno a 2008, 2009, se empezó ya a hablar más en serio de las viviendas passive house, que son, o edificaciones, que reducen al mínimo la demanda energética, ¿vale? Tanto para calefacción como para refrigeración. Eso es lo que ha hecho que poco a poco, pues con el tema de la eficiencia energética, vayamos cambiando la normativa y ajustándola para, digamos, conseguir un mejor comportamiento energético de los edificios y además también mayor confort del usuario. De todas formas, como te digo, a ver, si las edificaciones son mejores o peores que antiguamente, es que depende de la edificación. O sea, hay edificios efectivamente que tenemos en pie del año 1800, de inicios de 1800 en Madrid, y están perfectamente, pero porque se les ha ido también haciendo modificaciones, se ha tenido que cambiar temas de estructura y demás. Es que depende. Hay edificaciones que sí y edificaciones que no. Yo no creo que esto se tenga que utilizar como una alarma social para ya te digo, para decir, no sirve el sistema de fachada ventilada. O sea, no me parece que sea un mal sistema. Todo depende, lógicamente, de cómo lo construyas. Te decía lo de que cada vez las cosas se hacen peor, o por lo menos esto es lo que yo oigo de la gente. Yo que he vivido de alquiler casi toda mi vida, siempre la gente se queja de que, yo no sé, mi audiencia lo que pensará, pero mi casa familiar, la casa que hicieron mis padres, de ladrillo, tú estabas en una estancia y no se oía lo que ocurría en la estancia contigua. Y ahora en las nuevas edificaciones, claro, yo no sé todas, yo digo en las que he estado yo de alquiler, da la sensación de que haces así con la mano y que vas a entrar en la casa del vecino y lo oyes todo. ¿Crees? Esta es una pregunta al margen de este tema. ¿Crees que hay mucho enriquecimiento injusto por parte de constructoras y demás a la hora de utilizar materiales mediocres en la construcción con el objetivo de abaratar luego el precio final? Porque yo eso no lo veo reflejado en el precio de las viviendas. No lo sé, es que esto es un tema ya de mojarse demasiado. Sí que lo Esto es sabes, como... sí que lo sabes. No, a ver, es cierto que la gente dice, por ejemplo, la diferencia entre hacer un tabique de pladur o hacerlo de ladrillo. Es que depende del ladrillo que emplees y depende de las capas de pladur que utilices. O sea, si utilizas una doble placa por cada lado y utilizas aislamiento térmico y aislamiento acústico entre, bueno, si es una pared interior, aislamiento acústico, de buena calidad, lo sellas todo bien y demás, no tiene por qué ser peor que una pared de ladrillo. Hay paredes de ladrillo de nada, de 7 centímetros, que haces así, es que oyes perfectamente. Es que todo depende. Tengo muchísimas ganas de traerte otro día al canal porque tengo un montón de preguntas que hacerte con respecto a las... Bueno, que por cierto, le voy a decir a la gente que tienes un canal, sé que lo has dicho antes, pero el nombre, tu canal tiene tu nombre, ¿verdad? Mira, Edu sí, Paz. sí. Y yo he visto ahí vídeos, por falta de tiempo no me los he podido ver, en los que hace referencia a la diferencia entre comprar un piso nuevo a comprar un piso de segunda mano. Es que está súper interesante, es que tengo muchas preguntas que hacerte. Pero volviendo al tema que nos ocupa, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que el edificio tal y como está, sin entrar a valorar si aguanta o no aguanta, un edificio así quemado, se puede volver a rehacer otra vez?
con lo que tiene? ¿O habría que No. derrumbarlo antes de volver a empezar? No. Ese edificio hay que derrumbarlo. Ese edificio hay que derrumbarlo. La estructura de un edificio es lo que más aguanta al fuego, lógicamente. O sea, pero a ver, la estructura de un edificio como este caso, que es de hormigón armado, siempre tiene un recubrimiento como de unos 5 centímetros hasta el armado, ¿vale? Para que no llegue el fuego mientras que se está salvando a la gente, que no llegue el fuego, porque si el fuego llega a la armadura de la estructura, entonces cuando estamos en riesgo de que el edificio colapse. Pero el hecho de que el edificio no se haya caído, que se mantenga en pie, no quiere decir que la estructura sea 100% segura como para volver a reconstruir acabados y demás. Ese edificio, vamos, lo tendrán que evaluar los que estén allí, pero lo más seguro es que lo acaben tirando porque esa estructura no se puede volver a utilizar, vamos. Eso que decías de que el fuego aguante antes de que entre en el, ¿cómo le has llamado? El armazón del Sí, edificio. la armadura de la estructura, para que Eso fue lo no, que pasó digamos, en que las no Torres colapse. Gemelas, ¿verdad? Lo de que se derritió. No estoy, pues puede ser, no estoy seguro, ¿eh? Se No tengo ni idea de derritió, las porque Torres es Gemelas. que me acuerdo de aquel entonces que decían que se había derretido, que cómo era posible. Claro, es que al final la sensación y la realidad es que se va adecuando a la normativa porque vamos aprendiendo Claro. de desastres anteriores. Qué lástima. Decía uno Mm. de los bomberos que esto que había pasado en España era la primera vez que ocurría en España. Todavía no se sabe el origen del fuego. Decían ayer que si era por un toldo, Por un eh, toldo. pero es que hoy salía una imagen que decían que de cómo se inició el incendio y no hay ningún toldo ahí, en la Yo vivienda. No recuerdo, no lo sé, recuerdo. A ver, claro, estuve pensando, un toldo, ¿qué sentido tiene? Claro, si es un toldo con motor, a lo mejor se ha caído alguna ceniza, alguna colilla de algún piso de arriba, es que no lo sé. También he Yo escuchado que lo el que piso pensé donde se era originó esto. estaba vacío. Yo estaba pensando en que alguien estuviera fumando por la ventana y lanzara un pitillo y con tan mala Sí, fortuna prendiera. Pero es que luego me acordé de la normativa, fíjate, que eso salió hace mogollón de años ya, que antes los cigarros, yo fumaba, los cigarros continuaban consumiéndose hasta el filtro, pero ahora los cigarros, si no le das una calada, en segundos, o sea, se apagan ¿ah, solos. O sí? sea, sí. De hecho, Ah, yo no recuerdo sabía. cuando esto todo cambió, luego lo miraré, pero lo recuerdo perfectamente, pues yo fumaba y decía, jolín, es que ahora se me apaga el cigarro, tienes que estar dando Ah, caladas cada dos tienes por que tres estar porque dándole. se consume antes. Y recuerdo que eso había salido porque había muchísimos incendios forestales a causa de que gente que iba conduciendo lanzaba el Tiraba. pitillo. Así que yo creo que bueno, esto lo dirán los expertos, esto son elucubraciones, Sí, saber cómo se ha iniciado el incendio, pero nadie ha dicho que pueda ser provocado, ¿no? No se ha barajado esa no, posibilidad. no. Yo no lo he escuchado en ningún sitio. Me parecería muy raro también, ¿no? ¿Por qué vas a provocar? No sé. Lo que sí que he Bueno, pues escuchado es que el piso estaba vacío, el piso donde se originó el incendio. ha salido mucha gente hablando de familiares y gente que son bomberos diciendo de los riesgos que hay de que haya un incendio. Por ejemplo, el tener enchufes sin ningún dispositivo cargando. Yo esto no lo sabía. Sabía lo de las regletas y de que no se pase la gente utilizando las regletas y que pasen Mm. los vatios, que se Sí, llaman. empalmando regletas y demás, sí. Mm. Esa soy yo, la de las regletas. Y ya me he paranoiado toda. Digo, madre mía, qué miedo. Lo de las velas en casa también es un peligro. Ah, Los quemadores. Yo recuerdo una vez en mi casa, cuando vivía con mis padres, que teníamos un quemador de aluminio, creo que era aluminio, no tengo ni idea de los materiales, de estos que te compras en las tiendas estas de todo a 100. Ahora será sí. todo medio. Y pones una velita debajo y arriba un quemador, Ah, pues sí, sí, sí. se empezó a quemar la mesita de noche con eso. Un humo, no sabes qué miedo. Ostras. También hay que tener muchísimo cuidado Joder. con el tema de poner las ollas, que esa soy yo también, de dejar a lo mejor calentando agua, e irme y olvidarme de que tengo el agua ahí Ah, caliente. uf. Es que hay que tener un cuidado con el fuego Sí, sí, que sí. No, es con eso hay que tener mucho terrible, cuidado. terrible. Y Mm. luego la confianza, que ayer lo pensaba yo de noche, pues yo me he quedado traumatizada con esto. Digo, claro, es que cuando vives en un edificio, tú haces la parte que te corresponde a ti, pero tú qué sabes lo que está haciendo tu vecino, ¿sabes? Digo, madre mía, No. qué miedo, qué miedo. Posibilidades, la pregunta que te quería hacer es si hay un registro de edificios que tenga, donde se sepa, no, entiendo que no. O sea, claro, tú pides la cédula de habitabilidad y tú qué sabes lo que tiene tu edificio.
Claro, Como a para... ver, es cierto, a partir de 2006 con el CTE sí que se establece la necesidad de crear un libro del edificio. Entonces, todos los edificios de cualquier tipo que se entreguen tienen que tener un libro que es como el libro gordo donde viene absolutamente todas las soluciones constructivas, los materiales, por dónde van las instalaciones, todo de ese edificio. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer qué sistemas se han utilizado en la fachada, qué materiales, si ese composite tiene polietileno o no, todo eso se debería de ver en el libro del edificio. Pero como te digo, claro, edificaciones más antiguas es que muchas veces o sea, yo he ido a investigar para sacar los planos de un edificio de antes de los 60, una cosa así, y en Madrid muchas veces ni lo consigues. O sea que imagínate los materiales. Qué miedo, qué miedo. Esperemos que esto no se vuelva a repetir. Es que además parece que se conjugaron todos los factores para empeorar la situación. El Sí, por viento, el viento. los materiales que vete tú a saber, no sé, lo estuvimos viviendo juntos ese momento. Yo, ya sabes que te dije que no me creía, que me parecía muy raro que estuviera vacío el Era muy edificio. raro. Y Yo aún creo que así, eso lo dijeron para que no fuera como un poco show, que estuviese todo el mundo diciendo, ¿sabes? Como para tranquilizar a la gente y ellos poder hacer su trabajo y no lo sí, sé. porque decía una vecina del edificio, que los bomberos era lo que estaban diciendo, que el edificio estaba totalmente desalojado y era, claro, era mentira. Era Claro, yo mentira. creo que para que no cundiera el pánico y la gente reaccionara de una manera irracional, ¿no? Pero Sí, es sí. terrible, o sea, ha sido una auténtica tragedia. Yo mm, me he quedado como en shock por el tema este de la familia que se quedó en casa y me da muchísima pena porque por lo que he oído, tanto esta familia como los fallecidos estaban ubicados en un lugar que no estaba precisamente en el foco No del estaba incendio. cercano. Mm, Es que eso a mí me deja fatal, porque digo, madre mía, que podrían haber salvado su vida si hubieran bajado por las escaleras. ¿Sabes? Que te quedas como mm. frío. Se investigará, pero a veces es que, claro, las cosas fallan, los protocolos, la vida no es Sí, una ciencia exacta, ¿no? Y fíjate que exacto. decían los bomberos que lo que había hecho Julián, de ir llamando puerta por puerta, era lo que ellos precisamente no aconsejan cuando hay un incendio, porque intentan asegurar, pues eso, la parte del incendio para que la gente se quede en su casa, para apagar el fuego y demás. Claro, pero cuando a mí me dicen los bomberos que confíe en lo que ellos te ordenan por tu propia seguridad, pero a la vez están diciendo que el protocolo no lo van a cambiar, y esto es lo que yo he oído de su boca, que el protocolo no hay que cambiarlo porque esto es una excepción, y tú me estás diciendo que los edificios con una normativa que está caducada actualmente, pero que cumplía la normativa, no tienen por qué cambiar nada, hombre, yo creo que darle una vuelta al protocolo para saber, ¿no? O aunque no se cambie, o sea, esto es una idea que yo lanzo sin tener ni idea, por supuesto, pero yo pienso, si un edificio, después de estas investigaciones, se concluye que está hecho con un material que puede ser altamente inflamable y los vecinos no tienen dinero para cambiar ese material, que por lo menos se haga una inspección y que de alguna manera se pueda señalar ese edificio para que en el caso de que haya una desgracia, los bomberos puedan establecer un protocolo nuevo para salvar vidas. Porque imagínate que Julián no hubiera, el portero, no hubiera llamado a esas personas y todas esas personas se hubieran quedado en su puñetero domicilio. Estaríamos Mm. hablando de una desgracia todavía peor. No sé, Mira, lo que... Begoña, en el caso de la Torre Grenfell de Londres, que es muy parecido, es una torre que tiene 120 viviendas. Y Campanar tenía 138 viviendas. Y fíjate que en la Torre Grenfell murieron 72 personas. O sea, imagínate, y claro, se inició, es lo que decíamos, a las 12 y pico, 1 de la mañana. Qué Imagínate que hubiera miedo. estado toda esa gente durmiendo y que Bueno, pero da no igual, tienes porque si al facilidad para... final tú te fías, como yo leí en la noticia, Sí, que de que esta te tienes que quedar. de que te tienes que quedar, ostras, es que el protocolo ha fallado. No estoy echando la culpa a los bomberos lo hacen lo No, mejor que pueden, los bomberos siguen un protocolo, pero habrá que ver ese protocolo, exactamente. si hay edificios que todavía están construidos, esto a resultas de la investigación, que pueda ser eso lo que ha ocasionado que el incendio se propaga a tanta velocidad, que de alguna manera se señale algo para que
no sé si de producirse un incendio, que los bomberos actúen de otra manera, porque a lo mejor aquí, si la escalera, si el edificio estaba el fuego estaba en la envolvente y lo de dentro estaba limpio, Claro, ¡ostras! Evacúa por claro. dentro, digo Pero yo. es lo que decías tú el otro día en un vídeo diario por el tema de la familia. Claro, a ti te dicen eso y tú qué vas a hacer. Si tienes un niño de 2 años y un bebé de 15 días, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas ¿Te a haces jugar? caso? Claro, no, te Pues quedas haces caso de lo dentro. que te dicen y... Claro que la Pero culpa, efectivamente, insisto, yo no creo, es de los bomberos, pero los bomberos por van supuesto que allí no. y aplican un protocolo, pero ese protocolo no está bien. Exacto. Y Esto es si, y como si, volviendo y al si- tema, perdona que te corte, volviendo al tema de los nada. arquitectos. Los arquitectos cumplen una normativa. ¿Qué culpa Eso es le lo vas que a te iba a echar decir. al... Claro, es que culpa le vas a echar al Claro, arquitecto? pero desde luego lo que sí que me parece aventurado, es decir, no hay que cambiar el protocolo, igual que no hay que cambiar la normativa. Bueno, lo que hay que hacer es investigar, estudiar y ver las causas y ver qué se podría haber hecho para que eso no fuera así. Con el edificio de Londres se cambió la normativa a nivel europeo. Entonces, ¿por qué no se van a revisar las cosas? Lo que hay que estar, yo creo que es abierto a decir, oye, igual nos estamos equivocando, pero lo que hacen los arquitectos, la constructora, igual que lo que hacen los bomberos, es aplicar una normativa y si la normativa pues mejora, pues yo creo que mejor para todos. Además, la normativa siempre es una normativa de mínimos, del nivel de la seguridad, pero de normativa de mínimos. Nadie te dice que no lo puedas hacer mejor, por supuesto, pero es Claro. una normativa para dar seguridad a la gente. No quiero que se me olvide decirte algo, porque yo no sabía esto que me has dicho al principio, que los edificios tienen que pasar por una certificación de bomberos para dar la licencia, ¿no? Pues es que Uh -huh. resulta que el otro día, cuando pasó todo esto y antes de saber si había fallecidos, en un programa de radio, un bombero decía que los arquitectos hacéis edificios para que no se puedan apagar, que muchas veces el arquitecto hace edificios donde no se puede luego colocar la escalera de bomberos. Es como tirar un poco la pelota a los arquitectos nuevamente de que hacen edificios, las palabras textuales fueron esas, que hacen edificios que no se pueden apagar. Y digo yo, si los bomberos tienen que pasar por allí, ¿por qué no lo dicen antes de dar la licencia? Digo yo. A ver, los edificios públicos tienen que tienen que tener un plan de emergencia y tienen que tener unas instalaciones de detección de incendios, de evacuación, unos recorridos, etcétera. Es cierto que los arquitectos, tú cuando diseñas un proyecto, haces un anteproyecto, un proyecto básico y después un proyecto de ejecución. Y es en el proyecto de ejecución donde tienes que cumplir, o sea, ejemplificar que cumples con toda la normativa, punto por punto. Lógicamente la intentas aplicar cuanto antes desde el proyecto porque si no luego te va a cambiar todo. Pero, y si ya te la sabes más o menos, pero es en el proyecto ejecutivo donde tienes que asegurar que estás cumpliendo con todos los puntos de la normativa, con todos los documentos básicos y entre ellos el de la seguridad ante incendios. O sea que si el edificio tiene la licencia, es que cumple con toda la normativa vigente. Si los bomberos consideran que hay cosas que están mal hechas, pues se debería de escuchar y de cambiar la normativa, pero no tiene sentido echarse la pelota de unos a otros. Es como decir ahora, aquí tenían el problema los bomberos, pues no, ellos aplicaron un procedimiento que entenderían que era el habitual y el lógico que tienen que hacer, pero ¿por qué vamos a estar cerrados a revisarlo? Es que no tiene sentido. Claro, yo es que oí eso creo que era Bombero el que lo estaba diciendo en un programa de radio, no sé si fue en Onda Cero o en la COPE, pero hablaba de la estructura en sí, no de los materiales, no estaba hablando del material, sino de la forma en la que están construidos los edificios, que hay zonas dedicadas a, ¿cómo? Me parece que dijo a plantas y a cosas así, digo, en fin, porque este edificio por lo visto tenía también césped artificial en los Ya. balcones, ¿verdad? Bueno, acuérdate, no sé si hace cuánto tiempo fue, este caso que también fue muy sonado en un restaurante en Madrid, Ay, sí, que qué se horror, incendió qué por horror. el tal. Fíjate que yo estaba el sábado en un local, en un restaurante, y me estaba dando cuenta que la escalera, estábamos en un sótano pequeñito, y la única escalera que había, por la que habíamos entrado, era por la que tenías que salir, es la única de evacuación, estaba todo el panel digamos, la pared de la escalera toda llena de Plástico. plantas de mentira, de plástico. Y me estaba fijando,
fíjate en cuántas ocasiones se cometen este tipo de cosas. Digo, no sé cómo habrán conseguido la licencia, porque ya te digo que luego ¿Cuántos no es fácil. restaurantes hay así, Dios mío? ¿Y cuántos Muchísimos. bares que están llenos de ornamentación, de plantas falsas, de mogollón de cosas? Y dices, madre mía, aquí como se origina un incendio. Claro, es que eso no lo piensas hasta que estás ahí, que es lo que pasó en la discoteca esta que también ardió hace nada. ¿Dónde fue? En Barcelona, que murieron no sé cuántas personas. Eso fue No hace me acuerdo. relativamente... Sí, fue hace muy pocos meses. ¿Cómo se llamaba la discoteca? Ay, lo busco ahora mismo. En Murcia. La discoteca Fonda Milagros, que murieron 13 personas, fue el año pasado, que Ah, en también Murcia, sí, 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 en Murcia, sí. que no sé lo que pudo pasar ahí, pero claro, no te planteas lo que puede pasar hasta que te pasa, desde en las discotecas, las puertas de emergencia si están bloqueadas o no. Si, claro, al final es un problema esto de la normativa, porque si cumples la normativa es como que estás exento de responsabilidad, pero yo creo que deberíamos ir un poquito más allá y a la hora de cambiar la normativa establecer dentro de la ley una disposición transitoria que permita a los anteriores edificios, ¿no? Pues adecuarse a esta nueva normativa, porque al final lo que se hace es por seguridad, no para echarle la culpa a nadie en sí, sino Sí, por seguridad exactamente. de todos, ¿no? En fin, no te quería robar más tiempo porque llevamos ya casi No. una horita, sé que te tienes que ir y además yo he entrado tarde. Sí. Muchísimas gracias por participar. No sé si quieres decir algo más. Ya me adelanto a Nada. toda la gente que me va a decir, déjale hablar, le traeré otro día, le traeré otro día. Se nos queda pendiente una charla sobre el sector inmobiliario, que es realmente a lo que yo me dedico, y que hablemos un poco sobre. Me gustaría comentar contigo el tema de la ley de vivienda, que sé que lo has tratado en tu canal el año pasado cuando entró, pero me gustaría verlo más en detalle contigo. El tema de las Nada, pues ocupaciones y demás. cuando acabemos esta charla, nos emplazamos para otra dentro de poquito, cuando tengas tiempo. Yo intentaré ser más Perfecto. puntual. Yo intento dar de sí las mañanas todo lo que puedo y al final, fíjate, las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Edu. Que la gente me perdone por Nada, cortarte tantas veces. Estás nada, invitado para hombre. otro día y cuando quieras me invitas a tu canal. Espero no haberte Por supuesto. estigmatizado mucho y que ahora la gente no te diga, mira, el arquitecto de la fachosfera. De verdad, estoy totalmente en contra de eso. Fíjate, algo que me gusta de tu canal es eso, que das pie a todo el mundo a que con quien tengas algo en común, simplemente que se pueda expresar y ya está. No entiendo esto de como el pensamiento único, tanto de un lado como del otro. Creo que anula por completo la capacidad de pensamiento crítico, que es lo que deberíamos de estar inculcando en la gente. Me parece increíble. Y cada día veo más precisamente como esa confrontación entre un lado y el otro. Y me horroriza, la verdad. Pues con esta reflexión me quedo. Muchas gracias, Edu. Nos vemos prontito aquí o en tu canal. Un besazo. Chao. Un beso. Chao.